Si tu plan es mejor que el mío, pon la certeza en mi corazón. Si yo solo alcanzo a ver humanamente, si por ser mi Dios ves más allá, ayúdame a confiar para amar tu perfecta voluntad. Si te estoy pidiendo cosas que no son tan buenas para mí, por favor, recuérdame que tú me amas. Siempre ha sido así. Se hará la voluntad de Dios. Se hará la voluntad de Dios. Se hará la voluntad de Dios. Bueno, pues buenas noches, y de verdad es un gusto estar con ustedes y ver este auditorio tan nutrido. Como decía el Padre y como ustedes se han enterado, vamos a hablar sobre la divina voluntad. Y todo el mundo se preguntará, bueno, ¿y eso qué? Ya sabemos, ya conocemos la divina voluntad, ya tenemos noticia de ella. Entonces, ¿qué nos podrán decir sobre la divina voluntad? Yo quisiera empezar esta plática haciéndoles a ustedes una pregunta. ¿Alguien tiene algo que decirnos sobre esta reunión? ¿Alguien quisiera comentar algo antes de empezar sobre la divina voluntad? ¿Alguien ya conoce de esto? Sé que hay personas que ya conocen, pero también hay personas que creo que nunca han tenido contacto con estas verdades. Por lo tanto, valdría la pena poder dirimir cualquier duda, cualquier cosa que pudiera haber antes de empezar. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta o externar alguna duda? Nadie, perfecto. Ay, perdón, sí. Nosotros como cristianos católicos rezamos el Padre Nuestro y en él encontramos donde mencionamos hágase Señor tu voluntad, y esta afirmación como que no alcanzamos a dimensionar el profundo significado que tiene por sí. Y yo quisiera que entiendo que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra, pero en nuestra cultura decimos mucho que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios, y yo me doy cuenta por tantas conversaciones que hemos tenido que no hay una conciencia profunda de lo que encierra este misterio. Así es, o sea, nosotros cuando oímos voluntad de Dios, generalmente pensamos en la voluntad que Dios tiene, o sea, en lo que Dios quiere para nosotros. Y que cuando me dicen es voluntad de Dios, no hay nada más que hacer. En una enfermedad, un familiar o personal, en que nos dicen, mira, esto es voluntad de Dios, ¿qué me llega luego a mí? Ya no hay nada que hacer. ¿Sí estaríamos de acuerdo? O es la orden o lo que Dios quiere que se haga, y entonces en el Padre Nuestro interpretamos que queremos hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo, o sea, obedeciendo allá y obedeciendo aquí.
creo que esto es lo más frecuente que podemos entender. No quisiera yo ahorita entrar en detalles porque en el transcurso de las pláticas vamos a ir profundizando un poquito este tema. Y para aquellos que nunca han oído, creo que es justo que empecemos ¿por dónde? Por el principio. ¿Sí? Desde el principio para que no vaya habiendo malas interpretaciones. Va Jesús con sus apóstoles y se le presenta a un joven rico, nos dice el Evangelio. ¿Se acuerdan de aquello? Y el joven rico llega y le dice, Maestro bueno, ¿qué necesito hacer para conseguir la vida eterna? ¿Qué le contesta Jesús? Cumple los mandamientos. Entonces, aquel joven le dice, ¿sabe qué? Entonces Jesús le dice, cumple los mandamientos, no hay problema. Bueno, el joven pregunta cuáles. Jesús le dice cuáles. Y entonces dice, es que eso lo he cumplido desde siempre. Jesús se le queda viendo y le dice, entonces lo que quieres es ser perfecto. Ser perfecto. Entonces ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Muchos requisitos, y dice el Evangelio que el joven rico se fue muy triste porque tenía muchos bienes. La contestación de Jesús va en función de conseguir la vida eterna, que es lo que le preguntó el joven rico. ¿Qué necesito hacer para conseguir la vida eterna? Bueno, esto es en función de la salvación, ¿sí? Que es en contraposición con la perdición y que las dos son eternas en relación al tiempo. Pero existe algo que debemos entender, Dios no vive en el tiempo. O sea, Dios no está en el tiempo, no habita en el tiempo. Por lo tanto, no se estaba refiriendo nada más a esto, o sea, a la salvación, sino se estaba refiriendo a la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué interpretamos nosotros como vida eterna? Una vida que no tiene final, una vida que vamos a estar siempre, ya sea o con Dios o sin Dios, porque las dos son eternas, ya sea salvación o sea condenación. ¿Será así? ¿Esta será la vida eterna? No, la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Esas son palabras de Jesús. Por lo tanto, la vida eterna es conocimiento, no es duración, es conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De Dios, del Padre y de su enviado Jesucristo. ¿Sí? La primera plática, que es esta, le pusimos por nombre Conociendo a Dios. Bueno, pues vamos a tratar de ver si logramos penetrar un poquito en este conocimiento de Dios para ir consiguiendo vida eterna. Entonces ya está definida la vida, pero ahora en el mismo Evangelio nos va a decir cómo llegar a conseguirla. ¿Cómo llegaremos a conseguir esta vida eterna? Y dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 17, dice, la vida eterna,
Dice, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que logre la vida eterna. Aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. La voluntad de mi Padre que me ha enviado es que todo aquel que ve o conoce al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Si se han fijado, nos están diciendo que debemos creer en Jesús. O sea, uno de los modos de poder conseguir esta vida eterna es creer, tener fe en Jesús. En el capítulo 6 empieza a hablar un poquito más allá San Juan y dice, en verdad os digo que quien cree en mí tiene la vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Mas este es el pan que desciende del cielo a fin de que quien comiere de él no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Quien comiere de este pan vivirá eternamente. En otro lugar dice, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y no bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Creo que con esto sería suficiente para entender, primero, ¿qué es la vida eterna? Conocimiento de Dios. Creer se adquiere creyendo en Jesús y comiendo su carne. ¿Qué acabamos de hacer ahorita? Comer la carne de Jesús, tomar la carne de Jesús. Estamos en este camino de ir consiguiendo la vida eterna. Pero yo preguntaría, ¿y el Padre? ¿Se fijaron en la definición de vida eterna? Es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Y en el modo como creemos, como podemos conseguir la vida eterna es creyendo en el Hijo y comiendo la carne del Hijo. Entonces yo pregunto, ¿y el Padre? Pero dice algo más. Está bien esto, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Pero dice algo más. Nadie va al Padre si no es por mí. Si no creemos en Jesús, si no nos afiliamos a Jesús, jamás llegaremos al Padre. Porque el camino para el Padre es Jesús. De aquí la importancia del conocimiento. O sea, para conocer a Dios es lo que nos va a conseguir la vida eterna a nosotros. Y yo creo que quieren vida eterna, ¿no? ¿O hay alguien que se quiera condenar? ¿No? Híjole, ya le íbamos a decir que lo saquen. Pero no, ¿verdad? Bueno. Ahora, ¿cómo conseguirla? ¿Y a través de qué? Dice, en el libro de la sabiduría dice, vanidad y no más son ciertamente todos los hombres en quienes no se halla la ciencia de Dios, y que por los bienes visibles no llegaron a entender al Ser Supremo, ni considerando las obras conocieron al artífice de ellas. San Pablo, en la carta a los Romanos, nos dice que las perfecciones invisibles de Dios, aun su eterno poder y su divinidad, se han hecho visibles después de la creación del mundo por el conocimiento que de ellas nos dan sus criaturas. O sea, nos empiezan a marcar que podemos conocer a Dios a través de sus obras. La Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice lo mismo, pero agrega
que es necesaria la revelación. O sea, tenemos que recurrir a la revelación para poder entender algunas cosas que las simples cosas creadas no nos pueden dar. ¿Mandé? Bueno. Entonces, vamos a empezar esta búsqueda de Dios. Y la vamos a empezar a través de las cosas creadas. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas creadas? Todo el mundo vegetal, el mundo animal, esta naturaleza que nos rodea, el agua, los ríos, los mares, los desiertos, todo. Lo malo es que lo hemos estudiado desde un punto de vista científico y nos quieren poner explicaciones que son el resultado de lo que la cosa creada es y hace, pero nunca nos dicen cómo empezó. Por lo tanto, ya no llegamos a Dios. Para conocer realmente la finalidad de las cosas creadas, tenemos que buscar eso, su finalidad. ¿Y dónde buscaremos la finalidad de las cosas creadas? ¿Cómo podríamos buscar para qué sirve todo esto que está acá afuera? ¿Qué finalidad podríamos achacarle a los vegetales, a los animales y al universo entero? ¿Será una finalidad nada más para ella, o sea, en sí misma? ¿O no tendrá finalidad? ¿Seremos simplemente seres casuales? Somos seres creados, ¿no? Si somos seres creados, estamos hablando en donde todos un Dios, una pila. O sea, todos creemos en un Dios y forzosamente estamos creyendo en que Dios creó todas las cosas. Por lo tanto, ahora, ¿dónde podremos? El hombre es creado como cualquiera de las otras cosas. ¿Pertenecemos a la misma creación general? ¿Sí se entendió lo que quise preguntar? ¿Somos creados igual que todo lo demás? Bueno, son cosas que nos hacen diferentes, ¿sí? Y ya mañana veremos poco a poco en qué nos vamos diferenciando en nuestra creación, no nada más en lo que tenemos, sino en la forma en que fuimos creados. Pero ahorita vale la pena entender que no somos igual que todo lo demás, somos especiales. Y todo lo demás fue creado para el hombre, para servirle al hombre. Por lo tanto, ahora vamos a tratar ya no de investigar a la creación, sino de investigar al hombre. ¿Cuántas naturalezas tiene el hombre? Una naturaleza. Entonces ya somos dos naturalezas. Somos dos naturalezas, que es la física, el cuerpo, y somos espirituales. Tenemos un alma que aunque es creada, pero tiene otra naturaleza diferente de lo físico. Y nada más, pero tenemos lo que dijeron por aquí, una naturaleza divina. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios tiene una naturaleza divina. Si yo no la tengo, definitivamente no puedo ser a imagen y semejanza de Él. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí. Parecen como pedacitos inconclusos, pero después lo armamos. Casi siempre, cuando pensamos en el hombre, en la finalidad que tiene el hombre, pensamos que la finalidad del hombre es ¿qué? La salvación. ¿Sí? Creemos que Dios nos creó para salvarnos. ¿Estaríamos de acuerdo en eso o no? ¿No?
Entonces, y salvarse. Perfecto, muy bien. Exactamente, o sea, ese es el punto clave. Fuimos creados para participar de la naturaleza divina. El catecismo de la Iglesia Católica, o sea, si alguien quisiera leerlo, ahorita lo podemos repasar, pero nos dice que fuimos creados para participar de su naturaleza, de su ser, de su vida, de su potencia, de todo lo que Dios es, pero en su Hijo Jesucristo, en su Hijo Jesucristo. También el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice algo, que el hombre fue creado y toda la creación por una necesidad, no por una necesidad cualquiera de Dios. Si el catecismo me está diciendo que no fue una necesidad cualquiera, yo puedo interpretar que fue por una necesidad especial. ¿Sí estarían de acuerdo? ¿Dios tiene necesidades? Sí, por eso, pero ¿Dios tiene necesidades? A ver, levanten la mano los que digan que no. Por eso, levanten la mano. A ver, bueno, levanten la mano los que digan que sí tienen necesidades. Padre, sáquelos por herejes. ¿También usted? Hablando de necesidades, ¿de qué condición, de qué tipo? Ya voy para allá, espéreme tantito. Dios tiene necesidades. Por favor, Dios tiene necesidades. Hay dos tipos de necesidades. Una que es necesidad de carencia. O sea, no tener, necesitar de otro para resolver mi carencia. Esa no tiene Dios. O sea, Dios no carece de nada. Pero San Juan nos dice que Dios es ¿qué? Amor. ¿Y el amor qué hace? Ama. Hay una necesidad de naturaleza. Dios, como es amor, su única función es amar. Listo. ¿De acuerdo? Y esa necesidad es algo que Él tiene que resolver. Porque un amor que no ama, ¿qué le pasaría? Languidece y se muere. Qué terrible asistir al funeral de Dios, ¿no? Pavoroso. Entonces hay una necesidad de naturaleza de Dios. Y hay otra necesidad. ¿Cuál será? ¿Dios nos podrá amar así? ¿Sí? Bueno, reciprocidad. Pero algo más. Para Dios el amar es darse. No es el sentimiento que nosotros tenemos. No es Bambi brincando en nubecitas. ¿Sí? No es el Cupido que hacía en un árbol con una flecha. No. En Dios amar es darse. Entonces la pregunta es, ¿realmente Dios podrá amar a alguno de nosotros? Pues ¿quién se creen? No tenemos capacidad. No tenemos capacidad. Dios es infinito, yo soy finito. ¿Sí? Ya nada más con eso, ya no me cabe. Dios tiene muchas cualidades que yo no tengo.
Yo soy finito, soy pequeño, soy limitado, no tengo la capacidad de recibir a Dios. Entonces, yo no puedo ser amado por Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué resuelve? Vamos a hacer una alegoría, por favor. Esto es una alegoría, es un modo de decirlo para entendernos. La familia celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están viendo que necesitan amar. Están cenando. Claro, alimento divino, ¿no? Están cenando y están viendo cómo resuelven aquello. Y entonces el hijo dice, oye papá, pues no hay problema. Yo me salgo de aquí de la Trinidad. Y entonces tú me puedes amar completamente, yo sí te puedo recibir, pero me necesitas hacer un lugar, una casa donde habitar, y me necesitas dar algo, una vestidura, para poderme mover y desarrollarme allá. ¿Sí se entiende lo que estoy queriendo decir? Y entonces el Espíritu Santo le dice, oye, qué buena idea. Estoy de acuerdo, vamos a hacerlo. El Padre también dice, bueno, creo que sí. Sería la única manera de tener la capacidad de amar en plenitud, en que Dios se puede dar completamente y resolver la necesidad de ser correspondido. Porque Dios también quiere correspondencia. En esa correspondencia que Dios quiere recibir amor, ¿qué? Divino también, ¿de acuerdo? No quiere recibir un amor nada más así, quiere recibir lo mismo que Él da. Y entonces empieza la obra de crearle aquella casa a la segunda persona de la Trinidad. Y esa casa es la creación. Y la vestidura que le crean es, ¿qué? Una humanidad. Una humanidad. En donde la divinidad puede desarrollar todas sus acciones. Pero en la diestra de Dios, o sea, fuera de la Trinidad. ¿Se entiende esto? ¿No hay ninguna duda? ¿Ninguna inquietud? Nuestro Señor Jesucristo hubiese venido si no hubiese pecado. Por favor, agarren lo que va otra vez deprisa. Sí, ahorita vamos. No, estamos hablando antes de todo. Antes de todo, en el principio. Dios no tuvo principio, pero para entender, desde toda la eternidad Dios tiene la necesidad de amar. Antes de ser los ángeles. ¿Sí? Entonces, tiene esa necesidad, lo piensan, esto es en la mente de Dios. Están pensando en cómo resolverlo, están ya viendo la humanidad que le van a crear, que sería la humanidad de quién. ¿Cómo se llama el Verbo encarnado? Jesús. El Catecismo de la Iglesia Católica nos define a Jesús como dos naturalezas, verdadero hombre, verdadero Dios, ¿sí? En una sola persona. ¿En qué persona? En el Verbo eterno, no en Jesucristo, sino en el Verbo eterno. Y ese Verbo eterno en la tierra se llama Jesús. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, queda ya la idea de un Jesús que tiene que venir al mundo, o sea, no por causa del pecado, tiene que venir al mundo para poder ser amado por el Padre, que el Padre se dé totalmente a Él y poderle corresponder al Padre. Sí. Sí, pero es que ahí estamos hablando después del pecado original. Ahorita lo estamos poniendo en la idea de Dios, en por qué creó.
Estamos tratando de conocer un poquito a Dios. Ahorita vamos a ese punto, pero eso es ya posterior, ¿sí? Yo le voy a decir para aclarar un poco la duda. Si nos acordamos de San Pablo, ¿todos conocen a San Pablo? Sí. ¿Le creen a San Pablo? ¿Creen que San Pablo más o menos sea digno de confianza? ¿Sí? Bueno, San Pablo nos dice que Jesucristo es el primogénito de toda la creación. ¿Y eso qué es? ¿Qué quiere decir primogénito? El primero. Y luego nos dice, en él fueron creadas todas las cosas, terrestres y celestes. Todo fue creado por Él, para Él, en Él. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? Que por Él fueron creadas, que Él es el primero creado, que nosotros somos creados en Él, que no somos miembros del cuerpo místico de Jesús. La finalidad de la creación, la finalidad de la obra de Dios en la creación era servir a su Hijo, servirlo, para que Él se pudiera desarrollar fuera de la Trinidad. Y ahora, ese es el punto central. Para eso fue creado todo. Pero Dios quiere correspondencia y Dios es, ¿cómo diríamos? Es un hombre de negocios. ¿Sí? ¿Y los hombres de negocios qué quieren? Ganancias. Invierten algo, pero quieren ganar. ¿Sí? ¿Y así será Dios? ¿No? Bueno, o sea, pero sí querrá ganancias, así en el sentido de decir invierto tanto para que me den tanto. Bueno, la palabra interesado, perfecto. Dios es interesado. Yo le digo que es interesado. Y el que tiene el micrófono soy yo. Perdón. Es muy sencillo. Vamos a la parábola de los talentos. ¿Sí? El rey va de viaje y llama a tres súbditos y les entrega una cantidad de dinero. A uno le entrega 10 talentos, a otro le entrega 5 y a otro le entrega 1. Y se va. Cuando regresa, después de mucho tiempo, los manda a llamar y le dicen, a ver, cuentas. Llega el de 10 y le dice, aquí están tus 10, más otros 10 que gané con lo tuyo. ¿Y qué le dice el rey? Siervo bueno y fiel, entra a tomar el gozo ¿sí? Llama al de 5. Y lo mismo, aquí están tus 5, más otros 5 que gané. Siervo bueno y fiel. Llama al de 1. ¿Y qué pasa? Llega el de 1 y le dice, ay Señor, yo sé que tú eres terrible. Y tuve miedo, no vaya a ser que pierda este. Entonces lo escondí y aquí está. ¿Y qué le dice? Siervo malo y perezoso, quítenle lo que tiene, dénselo al que tiene más y sáquenlo. ¿Sí? Curiosa respuesta para alguien que no tiene ganas de ganar. ¿No se le hace? Dios quiere ganancia. Dios quiere ganancia sobre aquello que acaba de hacer en su Hijo Jesús. Es tanta la gloria, tanto el gozo que le está proporcionando, que ahora quiere más de eso. Quiere más. Y ahí entramos todos nosotros.
la idea de una familia, de su hijo. Pero existe varios problemas. El primer problema, ya no hay quien se ponga en nosotros. Nosotros somos seres creados, finitos, lo que decíamos hace un momento, limitados, y no tenemos la capacidad de recibir a Dios. Y mucho menos tengo la capacidad de corresponderle a Dios con lo mismo que Él me da. Entonces, ¿cómo se resolverá este problema? Jesús nos lo dice en el Evangelio. En la última cena, en el Evangelio de San Juan, está Jesús rogando al Padre por sus apóstoles y por toda la familia humana y por los que iban a creer en Él. Y dice: Padre, yo en ellos, tú en mí, para que ahora ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. ¿Cuál es la necesidad? Jesús en nosotros. Un Jesús que viene a morar, a vivir en nosotros, para que desde aquí yo me uno con Él, y entonces el Padre lo puede amar en plenitud a Él, y desde mí Él puede amar al Padre en plenitud, pero me lo da como si fuera mío. Y me dice: esto es tuyo. Y yo le estoy dando la oportunidad de que ahora Él haga eso desde mí, que se multiplique. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Bueno, ¿qué otro requisito tendríamos que tener? ¿Qué otra necesidad tenemos nosotros para poder ser esto que Dios quiere? Salvarnos y redimirnos. Si nada más que está hablando otra vez después del pecado original. No, esto estamos hablando antes de todo. Dios no creó al hombre para salvarlo, punto. ¿De acuerdo? Espéreme. No necesitaba salvarnos. Dios, cuando crea algo, lo crea perfecto. ¿Sí? Y si decimos que la finalidad de Dios para el hombre es salvarlo, lo que estamos diciendo es que Dios crea cosas imperfectas. Y eso no es cierto. ¿Necesitó salvarnos? Sí, pero necesitó salvarnos después de la elección del hombre, cuando el hombre decide separarse de Dios, no antes. Bueno, ser una criatura que sea perfecta, que es María. Bueno, sí, totalmente de acuerdo, pero ¿y nosotros? Para ser iguales que Él, se necesitaba que fuéramos también libres. Dios es libre. Si no somos libres, no podemos ser semejantes a Dios. Por lo tanto, la libertad se ejerce solamente cuando hay dos o más opciones. Y si la única opción era vivir vida divina, no tenía forma de poner en actividad la libertad. Entonces, ¿qué se necesitaba? Darle una opción para que el hombre pudiera decidir vivir o no vivir con Dios. ¿Y qué opción nos dio? Nos dio una voluntad libre para vivir una vida humana, sin Dios. Esto también lo vamos a ver mañana. Pero que vaya quedando así como semblanteado. O sea, necesitamos ser libres para decidir sí o no a la vida divina.
cuando el primer hombre, ahora sí, el primer hombre creado, que es Adán, ya sabemos lo que pasó. O sea, falló, desobedeció. Bueno, ahí nos quedamos con la vida humana. La vida divina ya no pudo continuar en el hombre, y de ahí la necesidad de la redención. Para eso el plan original de Dios, que era su Hijo teniendo su reino en este mundo, se tuvo que aplazar, y ahora lo tuvo que mandar primero a redimir, porque ya no podía llevar a cabo su finalidad. ¿De acuerdo? Entonces, esa era la finalidad de Dios en la creación. Y aquí tenemos ya dos cosas interesantes. Primero, Dios es amor. Dios necesita amar. Para amar necesita una criatura igual que Él, fuera de Él. Cualquier cosa, cualquier criatura que hubiera creado, no hubiera sido digna de ser amada. Muchos aquí quizá hayan oído lo que a veces hablamos de fifí. ¿Sí han oído de fifí? ¿No han oído de fifí? Germán, no has extendido a fifí, man. ¿Quién tiene aquí mascota? ¿Quién tiene perrito? Ah, bueno, son muchos. ¿Quieren a su perrito? Mucho, qué bueno. ¿Y su perrito los quiere? Muchísimo, ¿verdad? Ah, caray, ahí así no. Aquí el Señor dice que más que cualquier hijo. Bueno, ¿hijo de qué? Qué bueno que usted ama así a su perro y piensa así de su perro. Usted debe quererlo mucho. Entonces, cuando usted llega a su casa, ¿qué hace su perro? Se pone feliz de la vida y lo brinca y lo lame y le muerde y le mueve la cola y va por la pelota y se la trae y bueno, ¿y usted qué hace? Le mueve la cola, le brinca. ¿No? Bueno, no quiere a su perro. Es una conclusión muy fácil de sacar. O sea, lo acaricia, lo procura, le da su alimento, su casita y todo. Pero llega un momento en que usted dice, Fifi, espérate, ahí Fifi, a tu casa. Y yo le pregunto, ¿y por qué no mete a Fifi a su casa, lo lleva a la mesa, lo sienta en la mesa y se pone a platicar con Fifi? Le dice, ¿qué crees, Fifi? Que hoy me fue re mal en los negocios, Fifi. No, me pasó esto y esto y esto. ¿Tú qué opinas, Fifi? ¿No lo hace? ¿Por qué? ¿Estaría usted loco? Vaya, ahora llama locura de amor. O sea, ¿sí se dan cuenta de lo que quiero decir? ¿Por qué no se ponen en cuatro patas cuando llegan y empiezan a corretear con su perro? ¿Por qué no lo muerden, lo lamen, le brincan, le mueven la cola, van por la pelota para que se las aviente? ¿Por qué? Porque no son de la misma naturaleza. Y el amor del perro, que lo entrega todo, no es suficiente para mí. ¿De acuerdo? Para mí no me satisface. Y mi naturaleza me impide ponerme a la altura de la naturaleza del perro. ¿El perro quedará satisfecho con el amor de usted? Por supuesto que no. ¿Que no llora su perro cuando lo dejan afuera? ¿Por instinto? Por tristeza. Por tristeza, porque el amo ya se metió. Porque el amo no está con él. Entonces, no digamos que amamos a nuestros perros.
O sea, les tenemos cuidado, sí, les tenemos todas las consideraciones que queramos, pero no podemos decir que los amamos. No menospreciemos el amor. El amor nos fue dado para amar a Dios, no a las cosas. No a las cosas, no al perro, no al perico, no a la planta, no, para amar a Dios. Entonces, ahora vamos a Dios. Está Dios en su casa y llega Fifí. Híjole, ¿y quién será Fifí? Nosotros, Fifí y FIFA. ¿Sí? Pues sí, porque... ¿Por qué? Porque somos de diferente naturaleza. No somos de la misma naturaleza. No tenemos la capacidad de amar como Él ama. Y no tenemos la capacidad para recibir todo el ser divino en nosotros. La voluntad de Dios será la voluntad